Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Hay canciones que son, auténticas máquinas del tiempo. Totalmente. Suena la primera nota y de repente estás en otro lugar, en otro momento, y pocas lo hacen con la potencia de esta. Sí. Con solo esa guitarra y esas campanas, te transporta directo a 1967, al verano del amor. La imagen es instantánea. Flores, el Golden Gate, gente con una sonrisa, paz. Pero esa imagen es una postal, y como todas las postales, pues omite la parte más complicada de la historia. Ah, claro. La realidad detrás de este himno es una madeja de contradicciones fascinantes. Para empezar, no nació del fervor creativo de una comuna en Haight-Ashbury. ¿Qué es lo que todo mundo pensaría? Exacto. Nació del cálculo frío de un músico profesional en una mansión de Bel Air en Los Ángeles. Su propósito era mucho más pragmático de lo que su melodía tan poética nos hace creer. Y ahí es donde se pone bueno. Hoy vamos a desmenuzar la historia de San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Vamos a entrarle. Los materiales que tenemos son una mezcla increíble. Un análisis histórico muy detallado, varios artículos de crítica musical de la época y de ahora, y datos sobre su impacto cultural que son, francamente inesperados. Sí, bastante. La misión es entender cómo lo que empezó casi como un jingle publicitario, escrito en 20 minutos, terminó siendo el himno no oficial de la contracultura. Y no solo eso, un símbolo de libertad detrás de la cortina de hierro y, extrañamente, un bálsamo emocional para soldados en Vietnam. Es una de esas historias que demuestran que, una vez que una canción sale al mundo, ya no te pertenece. La gente la adopta y le da los significados que necesita en ese momento. Totalmente. A ver, vamos a entrarle de lleno al contexto. Estamos en la primavera de 1967. Ok, la escena hippie en San Francisco ya es un fenómeno local, pero todavía no explota a nivel mundial, ¿no? Todavía no. El catalizador que lo cambia todo es el anuncio del Monterey International Pop Music Festival, programado para junio de ese año. El primer gran festival de rock de la historia, básicamente. Exacto. Y aquí es donde surge el primer problema, que es el que da origen a la canción. Los organizadores, que eran dos pesos pesados de la industria, John Phillips de The Mamas and the Papas y el productor Lou Adler. Pura gente importante. Pura gente importante. Tenían una visión musical muy clara, pero se toparon con un obstáculo muy terrenal: la política local. Las autoridades y los dueños de propiedades en Monterrey estaban, y las fuentes lo describen así, aterrorizados. ¿Aterrorizados? Sí. ¿De qué exactamente? Del ruido, de la basura. De todo eso, pero sobre todo de la imagen que tenían de los hippies. La prensa de la época los pintaba como una horda de degenerados, drogadictos, anarquistas. La peor imagen posible. Claro. La idea de que decenas de miles de estos jóvenes peligrosos invadieran su tranquila ciudad costera les parecía una pesadilla. Amenazaron con cancelar los permisos, poner trabas, básicamente hacerles la vida imposible. El festival estaba en riesgo antes de empezar. Totalmente. Y la solución de John Phillips, que era un genio del pop, no fue una reunión con abogados, sino escribir una canción. Suena leyenda urbana. Pero es totalmente cierto. Una noche, en su mansión de Bel Air, a cientos de kilómetros del epicentro hippie, se sentó y, según cuenta la leyenda, en unos 20 minutos tenía la melodía y la letra. ¡Wow! Pero no la escribió como una expresión artística o un grito del corazón. La concibió como una herramienta. Una herramienta. Es una forma muy poco romántica de verlo. ¿Una herramienta para qué? Para las relaciones públicas. Era una campaña de marketing y pacificación. Si te fijas bien en la letra, es increíblemente directa. Es casi una instrucción. Asegúrate de llevar flores en el pelo. Exacto. Y luego dice que encontrarás gente amable allí. Estaba diseñando una imagen. Estaba diciéndole a las autoridades de Monterrey: miren, la gente que vendrá a nuestro festival no es una amenaza. Claro. Son estos chicos dulces, pacíficos, con flores. Básicamente transformó una potencial amenaza social en un desfile inofensivo y, pues,
fotogénico. O sea que el poder de las flores no fue un movimiento espontáneo, sino una estrategia de marca para calmar a los vecinos. Ándale. Eso cambia por completo la perspectiva. Ahora, una canción así necesitaba una voz que la hiciera creíble. Y la voz de Scott McKenzie es inconfundible. ¿Por qué lo eligió a él y no la cantó, por ejemplo, con The Mamas and the Papas? Fue una decisión tanto personal como estratégica. Phillips y Scott McKenzie eran amigos desde la adolescencia, habían crecido juntos y tuvieron una banda de folk, The Jurymen. Ah, ok, ya traían historia. Mucha. De hecho, Phillips le había ofrecido a McKenzie ser uno de los miembros fundadores de The Mamas and the Papas, pero él lo rechazó porque quería forjar su propia carrera como solista. Así que había una lealtad y una amistad ahí. Pero más allá de la amistad, su voz tenía algo especial, ¿no? Claro, la voz de McKenzie era perfecta para el trabajo. Tenía una calidez y una especie de vulnerabilidad muy sincera. No sonaba como una estrella de rock. Sonaba como un amigo. Exacto. Sonaba como un amigo que te estaba dando un consejo. Si la hubiera cantado Phillips, habría sonado como un producto de The Mamas and the Papas. Con McKenzie sonaba un mensaje auténtico y personal. Aunque como ya vimos, su origen era puramente comercial. Y esa es la primera gran ironía. La canción que definía San Francisco se grabó íntegramente en Los Ángeles. Así es. Y no se escatimó en gastos. La producción fue de primerísimo nivel. Las fuentes mencionan a los músicos de sesión que tocaron, y es un verdadero quién es quién de la época. Absolutamente. Tenían a la sección rítmica de élite de Los Ángeles, parte del legendario colectivo no oficial conocido como The Wrecking Crew. ¡Wow! Hal Blaine en la batería y Joe Osborne en el bajo. Estos tipos eran máquinas de hacer éxitos. Podían grabar un tema para los Beach Boys por la mañana y una balada para Frank Sinatra por la tarde. Eran la antítesis del amateurismo hippie. Totalmente. Eran profesionales consumados. Y los detalles de la instrumentación son los que le dan esa atmósfera casi mágica, ¿cierto? No es solo una guitarra y una voz. Para nada. Phillips tocó una guitarra de 12 cuerdas para darle ese sonido más rico y resonante. Y, muy importante, añadió un sitar, tocado por él mismo. Claro, el toque hindú que estaba de moda. Exacto. Un guiño directo a la influencia popularizada por George Harrison. Pero lo que realmente crea esa sensación etérea, centellante como la describe una de las fuentes, son las campanas orquestales y los chimes que añadió el percusionista Gary L. Coleman. También hay un truco de estudio en la voz de McKenzie que es clave. Sí, usaron la técnica de double tracking o doblaje de pista. Grabaron su voz 2 veces y la superpusieron. ¿Y eso qué efecto logra? Le da a la voz más cuerpo, una calidad casi omnipresente, como si te estuviera hablando desde todas partes a la vez. Es sutil, pero muy poderoso. Y fíjate, hay un detalle increíble que se menciona. A ver. Durante la sesión de grabación, había amigos de los músicos sentados en el suelo del estudio, meditando en silencio para aportar buenas vibraciones. ¡Qué imagen! Profesionales de élite trabajando con precisión milimétrica mientras otros meditan en el suelo. Es el resumen perfecto de la contradicción de esta canción. Es la mezcla perfecta del idealismo hippie con el pragmatismo de la industria musical de Los Ángeles. Con toda esa maquinaria, una voz tan perfecta y una melodía tan pegajosa, el éxito era casi inevitable. Y los números son impresionantes. La canción se lanzó el 13 de mayo de 1967. Justo un mes antes del Festival de Monterrey. ¿Y explotó? Fue un monstruo comercial a nivel mundial. Vendió más de 7 millones de copias, una cifra astronómica para la época. ¡7 millones! En Estados Unidos llegó al número 4 del Billboard, pero en Europa fue una locura. Número 1 en el Reino Unido por 4 semanas y también número 1 en Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda. El mundo entero estaba cantando sobre ir a San Francisco. Exacto. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Porque mientras el mundo la adoptaba como el sonido del verano, en la propia ciudad de San Francisco, la reacción de la escena musical local fue, digamos que mucho menos entusiasta. Menos entusiasta es un eufemismo. La detestaban. Así de plano, la aborrecían profundamente. Hablamos de las bandas que eran el corazón y el alma de la escena de Haight-Ashbury. Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, todos la rechazaron. Pero, a ver, ¿qué era exactamente lo que les chocaba tanto? ¿Era solo un tema de venderse al sistema o había algo más de fondo? Eran ambas cosas. Para ellos, musicalmente, la canción era el enemigo.
Su sonido era el rock psicodélico, largo, improvisado, a menudo caótico, ¿sabes? Diseñado para la experiencia en vivo. Eso, para expander la mente. Y San Francisco era todo lo contrario. Una canción pop perfecta de 3 minutos, pulcra, predecible. La consideraban plástica, cursi, una versión pausterizada y segura de su estilo de vida. Exactamente esa era la sensación. Como si hubieran tomado su revolución y lo hubieran convertido en un comercial de televisión. Y el resentimiento iba más allá de lo musical. Aquí es donde entran grupos activistas como The Diggers. Ok, ¿quiénes eran ellos? Eran un colectivo anarquista que operaba en Haight-Ashbury. Y ellos fueron los críticos más feroces. Para ellos, la letra no era solo cursi, era irresponsable y peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Una canción que habla de gente amable? Sí, porque pintaban una utopía que no existía. The Diggers estaban en las trincheras, lidiando con la realidad diaria. Con los problemas reales. Claro, creaban comedores gratuitos para alimentar a miles de jóvenes que llegaban a la ciudad sin un centavo. Montaban clínicas para atender problemas de abuso de drogas. La realidad era de hambre, enfermedades, sobredosis. Y de repente esta canción idealizada sonando en todos lados. Exacto, vendiendo una fantasía. The Diggers decían que esa canción era una invitación a un desastre, atrayendo a jóvenes vulnerables a una situación para la que no estaban preparados. Es una perspectiva durísima. Y la ironía final es que el Festival de Monterrey, el mismo evento que la canción ayudó a promover, Ajá. se convirtió en la plataforma que lanzó a la fama mundial a esas mismas bandas de San Francisco que la odiaban. Es la ironía suprema. The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos se hicieron leyendas en Monterrey. Y todo fue posible, en parte, gracias a esa pequeña canción de relaciones públicas que tanto despreciaban. Aquí es donde la historia da otro giro, porque una vez que la canción sale de Estados Unidos, su significado se transforma por completo. Completamente. Trasciende su origen comercial y adquiere vidas que John Phillips nunca pudo haber imaginado. ¿Como cuál, por ejemplo? El primer gran ejemplo es Checoslovaquia en 1968, durante la primavera de Praga. Ok, había una explosión de libertad artística y política y los jóvenes checos adoptaron San Francisco como uno de sus himnos no oficiales. Para ellos no tenía nada que ver con hippies en California. Claro, el contexto era otro. Era un símbolo de libertad, de resistencia pacífica, de un futuro esperanzador lejos de la opresión soviética. Y claro, cuando los tanques soviéticos entraron en Praga y aplastaron el movimiento, la canción adquirió un significado aún más profundo y melancólico. Se convirtió en el sonido de un sueño perdido. Años después, Scott McKenzie se enteró de historias aún más extremas. En la Alemania Oriental, por ejemplo, la Stasi consideraba la canción propaganda subversiva. No manches. Hay reportes de gente que fue encarcelada simplemente por poseer el disco. Para muchos detrás de la cortina de hierro, escuchar San Francisco en una radio de onda corta era un pequeño acto de rebelión. Qué increíble el contraste. En San Francisco era una mentira comercial y en Praga o Berlín Oriental una verdad profunda sobre la libertad. Exacto. Pero hay otro grupo que le dio un significado totalmente diferente y muy potente. Los soldados estadounidenses en Vietnam. Este es quizás el significado más emotivo de todos. Para esos jóvenes, San Francisco no era un destino hippie, era un punto de tránsito. El lugar de partida y de regreso. Era uno de los principales puertos desde donde partían hacia la guerra y también a donde llegaban los vuelos con los que regresaban, si es que regresaban. Una de las fuentes cita a un veterano que la describe de una forma muy conmovedora. Sí, la llama un lacrimógeno, porque para ellos la melodía evocaba todo lo que habían dejado atrás o lo que anhelaban recuperar. El hogar, la paz, la gente amable de la canción. Contrastaba brutalmente con la violencia que vivían a diario. San Francisco se convirtió en un símbolo del mundo al que desesperadamente querían volver. Y Scott McKenzie fue muy consciente de este vínculo. No lo ignoró. No, para nada. Lo abrazó por completo. Durante el resto de su carrera, dedicó cada interpretación de la canción en Estados Unidos a los veteranos de Vietnam. ¡Qué fuerte! En 2002, cantó en la ceremonia del 20 aniversario del muro conmemorativo a los veteranos en Washington. Fue un momento increíblemente emotivo. Es evidente que la canción eclipsó por completo el resto de la carrera de McKenzie.
Pero la vida de la canción en la cultura popular ha sido larguísima. Es como un atajo cultural instantáneo. Exacto. Pones esa canción en una película o serie y no necesitas decir nada más. La audiencia sabe inmediatamente que estamos en los 60s. El ejemplo más famoso es Forrest Gump, ¿no? Suena justo cuando la historia entra en la contracultura. Es el uso perfecto. Marca esa transición cultural. Pero también se ha usado de forma irónica. Pienso en la película de acción La Roca. Claro, con Sean Connery y Nicolas Cage. Es un uso brillante. La película va sobre militares que toman Alcatraz, en plena bahía de San Francisco. Y en una escena, usan la canción, con su mensaje de paz, como fondo para una secuencia de acción militar intensa. El contraste es brutal. Y muy ingenioso. Muestra la distancia entre el ideal hippie de San Francisco y su realidad como un lugar de poder. Y su influencia va más allá del cine. Muchas bandas la han homenajeado. Muchísimas. Led Zeppelin a menudo incluía fragmentos en sus improvisaciones de Dazed and Confused, y ha sido versionada en todos los géneros, desde el rockero Johnny Hallyday hasta la banda de punk rock Me First and the Gimme Gimmes. Eso demuestra algo, ¿no? Demuestra que debajo de toda la producción hay una estructura de canción pop increíblemente sólida que funciona en cualquier contexto. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué tenemos? Es una canción concebida como un anuncio, escrita en 20 minutos en una mansión de Los Ángeles. Y que odiaba a la gente a la que supuestamente representaba. Y, a pesar de todo eso, O quizá por todo eso, se convirtió en un himno global y genuino de esperanza y libertad para millones de personas que no sabían ni les importaba su origen. es la prueba de que la autenticidad de una obra no reside solo en la intención del creador. Sino en la capacidad de la audiencia para proyectar en ella sus propias verdades, sus anhelos y sus luchas. Al final, San Francisco no fue la banda sonora de una realidad, sino la de un ideal. Un ideal de paz y gentileza que, por más que su origen fuera comercial, resultó ser universalmente necesario. Y por eso sigue resonando hoy. Y esa nos deja con una reflexión final. La canción le pedía a la gente que fuera amable y llevara flores para, en el fondo, calmar a las autoridades de una ciudad preocupada por el turismo. Una estrategia de control de multitudes. Básicamente, más de medio siglo después, en un mundo que sigue profundamente dividido, ¿qué nos dice sobre nuestra cultura que uno de los símbolos más perdurables de la paz fuera, en su núcleo, una mentira bien intencionada? ¿Puede una utopía fabricada seguir siendo una fuerza genuina para el bien en el mundo? Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Cleite. Gracias.